musical melting pot. I said, musical melting pot. Musical melting pot podcast. Paso Sue, Bravo! I want to say we just clap because we never give the proper recognition to the technicians that make this possible, you know? Dajaha, Takeiho, hello everybody, hola Sudamérica en Taiwán. Y ahora empiezo en español. Como ya dije anteriormente, mi nombre es Martín Musa y acá en esta mesa yo tengo al señor Lito Aurelio González Lebrón. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pero desde ya, amigo. Gracias por la invitación porque estoy muy contento y conozco nuevos amigos acá. Y estoy muy feliz de hacer esto por Taiwán. Vamos, Taiwán. Es la primera vez que lo hacemos. Eso. Feliz de hacerlo. Gracias. Ahora voy a hablar de vos. Después, esto no es el orden de llegada a Taiwán, pero bueno, tenemos al famoso, a la estrella del saxofón taiwanés, el señor Diogo Pinheiro, desde Sao Paulo, Brasil. Oi, Irmão. e aí? Tudo bem? Tudo bom. Você? Legal. Feliz demais, thanks. Feliz. Obrigado por me ter. Y enfrente mío tengo a mi padrino de la música acá, el Godfather. Tenemos al maestro, al señor Roberto Zayas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a todos. We have Brazil, Paraguay, and Argentina. If we play together, we will always win all the World Cups. Okay? Ever. Because we play better and more beautifully. For all my European friends, Sorry. Yeah. Cry. sorry. Yeah. Tenemos acá 4 generaciones, porque me voy a incluir, de sudamericanos en Taiwán, ¿ok? El señor Lito vino acá hace, ¿cuánto? 50 años. 1973. Ok, 53 años. 1973. 53 años. Tenemos que ir a los libros, creo. A los libros de historia, sí. Enfrente mío, el señor Roberto Zayas es segunda generación de sudamericanos acá y está hace 40 años. 42. 42. 40, mi edad. Yo tengo 43, estamos ahí nomás. Yo soy tercera generación de sudamericanos en Taiwán. Vine acá hace 13, 14 años, ¿ok? Por primera vez vine en el 2011. Y cuarta generación de sudamericanos en Taiwán. Tenemos al grande, al señor, al único, meu irmão, directamente de Sao Paulo, el señor Brasil. Diogo. Diogo, ¿cuánto hace que usted fica aquí? 6 años. 6 años. Y otra cosa, maybe, él es un poco ocupado, entonces por ahí se tiene que ir embora. A gente no sabe. Lito, brevemente. Sí. Breve. Si es breve, Corto. si es corto. Es difícil. Pedirle a un latino que se acorte. ¿De dónde sos y por qué viniste a Taiwán? Preséntate. Yo vine de Formosa, Eso, Argentina. exacto. Y Formosa es decir, el mismo nombre de Taiwán. Taiwán es Formosa también. Vine de Argentina a Japón Sí, por 6 meses de contratos. sí, Suponía volver a Argentina en el 74, sí. pero volví en el 2004, 31 años después. O sea, rompí un poco el contrato mío bueno. Ay, Dios. Y Un poquito. Un poquito. y después de Japón vine a Taiwán Sí. y en Taiwán me enamoré. Me enamoré de Taiwán por la gente, por esa humildad que tiene, igual que Formosa, que somos muy hospitalarios. Entonces me sentí como en mi casa en Taiwán. Ahora, Roberto, y also muy bien, muy cortito, perfecto, espectacular. Roberto, vos sos más larguero. Sí. Escúchame. Te casaste, 3 hijas, un Sí. nieto. ¿Cuánto hace que viniste acá? ¿Por qué viniste acá? Tírame. Estoy hace Hemos 42 años y también vine supuestamente
por un mes o un mes y medio vine aquí para quedarme y tuve el mismo problema. Ese es un problema latino, parece, porque todos nosotros tenemos la misma cosa. el mismo problema. Vinimos por algún cortito tiempo para visitar y ver cómo está la cosa. Y al final nos recontraquedamos. No Sí. volvemos. Al final parece que no nos pueden ni No echar podemos siquiera volver. ahora. te Ahora ya pueden, no pueden está. echar. Bueno, Ya está. así que conocí a la que hoy es mi compañera, mi señora. La y- Haití. Sí, la Haití. Y tengo 3 hijas, una de ellas casada y ya tengo un nieto también. Tengo la Ídolo. suerte de tener un nieto. En fin, muy contento por venir a esta tierra, a esta isla maravillosa que la gente es muy amante de la música, Sí. muy respetuosa Sí. y más que nada, esta gente es una gente muy especial que yo no vi en otro lugar del mundo, que es el de aceptar y darle la bienvenida, y no solamente eso, sino de querer a un extranjero. Es cierto. Cuando ellos saben que nosotros tenemos una cultura muy diferente y puntos de vista muy diferentes, Es cierto, aún así, ellos nos reciben como si fuéramos hermanos. Y eso me parece que no tiene precio. Irmãos, Diogo Pinheiro vai falar com a gente de quanto tempo faz você que mora aqui em Taiwan e por que decidiu ficar aqui. Todo mundo falar em português um pouquinho. Fala. A gíria de São Paulo, bro. Ei. Bom, eu vim para Taiwan, Sim. acho que todo mundo vem para Taiwan da mesma forma. A gente vem para passar um tempo curto. Eu vim supostamente para ficar 5 meses. Sim. E depois desses 5 meses eu voltei no Brasil, mas aí já decidi só pegar o que estava faltando das minhas coisas e vim para Taiwan para ficar. E vim por causa da música, o saxofone. Taiwan é muito conhecido pelas fábricas de saxofone. Muita gente não sabe, talvez, mas a maioria dos saxofones no mundo são feitos aqui em Taiwan. Eso es verdad. Eu não- Everybody think about the chips, pero los Un saxofones. punto muy importante, que la industria de muchos instrumentos, São todos de saxofón, de guitarra, de todo, guitarras muy conocidas y Design famosas, aquí se en hacían Taiwan. acá. aqui. Sim. E assim como o Lito e o Roberto mencionaram, o povo taiwanês é algo diferente. O carinho que eles têm pela cultura, mesmo não sendo a deles, o interesse que eles têm na cultura que a gente traz, Sí. é incrível, porque a gente sente Sim, o amor. sim. E é isso. E aí a gente se apaixona. Como todo mundo aqui, a gente se apaixona pelo país e a gente acaba ficando. E eu tô aqui. Eso es muy importante, porque uno, el corazón empieza a tener, porque en el caso mío, yo vine con mi esposa también, ¿viste? Y los dos nos enamoramos de Taiwán, de un motivo diferente. Bueno, vamos a tocar, porque vos después por ahí te tenés que ir, así que quiero tocar ya mismo. Vamos a tocar, voy a poner play. One, two. Lito.
Termínenlo, carajo. Más o menos, más o menos. Next time we rehearse. Espectacular, vamos. Vamos. Espectacular. Ok, ahora vamos a hablar de música. Now we're going to talk about music, ok. Escúchame, Roberto. Acá estoy. Ahí está. ¿Qué estuviste haciendo con la música en Taiwán? Bueno, yo hice de todo. Desde que Claro. llegué tuve la suerte de que conocí a unos productores, ingenieros, cuando los estudios trabajaban 24 horas. Sí. Había muchos sellos discográficos. En los 80, por ahí, finales. 84. 84. 84 en adelante, sí. Y tuve la suerte de grabar. Hasta hoy día he participado en más de 450 álbumes. He just said that he has been involved in 450 albums of artists and people over here over 42 years. Vamos, Robert. Una de las llaves, digamos, de todo eso fue el sonido de mi guitarra, ¿verdad? Porque había muchísimos guitarristas acá, pero todos los guitarristas taiwaneses en general son muy buenos para rock y para guitarra eléctrica. Pero cuando eso nadie casi tocaba, y especialmente en la música pop, no ponían, a pesar de ser ritmos lentos, Sí. no ponían guitarras de nylon. Ahí está. Sí, y yo vine y con ese sonido, aparte tuve la suerte de que el ingeniero que trabajaba conmigo era el mejor ingeniero, y hacía un Roberto, buen vos sos sonido. muy romántico. Sos muy romántico. Ok. Diogo, meu irmão, em um curto tempo, hizo uma carreira, eu acho, eu não sei se fala português, estratosférica. Agora, ele é o saxofonista da estrella de la estrella más famosa del mundo mandarín parlante. Él es el saxofonista oficial de Jay Chou. Então, cara, a pergunta é como você fez para arrancar no chão, ficar e ir para o céu, para o cielo? Assim, eu não tenho muito o que explicar a respeito disso. Na verdade, eu sempre coloco o crédito todo em Deus. Você Estaba sabe. en una esquina él. Tava Jay no Chou farol. Está hablando él ahora. Tava no farol. Não, falando sério. Eu cheguei aqui um dia antes de fecharem os aeroportos por causa do Covid. Então, quando eu cheguei, não tinha trabalho para músico. Então, os 2 primeiros anos, praticamente, eu só dava aula Aula. para os taiwaneses. Por incrível que pareça, tem uma absurda quantidade de alunos de saxofone. O taiwanês gosta de saxofone demais. Demais. E aí Tem o próprio sonido, vibrato. demais, porque vem da referência do saxofone japonês e tal, da música japonesa. Como seria um sonido? Esse é o característico. sonido saxofone taiwanês. Pois é, e aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, essa era a referência de som que a maioria dos taiwaneses, dos alunos, tinham no saxofone pop. Tudo que eles conheciam som rouco, ou vibrato excessivo. E aí quando eu cheguei, eu comecei a, de imediato, gravar bastante vídeo para o YouTube, e principalmente músicas taiwanesas. E aí o que acontece? Sul-americano encontra. Aprendi para poder ensinar, só que daí quando eu toquei, eu comecei a gravar os vídeos, e aí você começa a tocar músicas muito tradicionais aqui. Que ninguém estava acostumado a ouvir num estilo mais smooth jazz. Claro. E aí o Jay Chou, não sei nem como explicar, porque eu toquei uma vez com o J-Dub. Sim. E aí, 2 anos depois da gente ter tocado junto, eu recebo uma mensagem no Line perguntando se eu estava disponível para tocar com o Jay Chou. 3 shows. Perfeito. Mesmo que eu não tivesse... Não, tivesse internado no hospital, eu ia sair e falar, opa... Liga pra você, Prince, Michael Jackson, você tá lá. E aí, eu tô lá. A ver, y ahora usted. 81, 82, 80, 80, ¿cuántos?
83. 83. Paso Sanzoera. Eso, vamos. Con la música acá en Taiwán. Y cuando vine a Taiwán, tuve la suerte de que la casa de grabación donde yo hacía esa misma compañía de disco me dice un día, Lito, vamos a promocionar a una chica nueva aquí en Taiwán, me dice. Y yo le digo a mi manager, ¿y cómo se llama la chica que van a promocionar? Y se llama Amei. Como que le diga Madonna, ¿ok? Una cosa así, no sé, o más, no sé, ya ni sé. Entonces eso me abrió la puerta para hacer otras actuaciones. Qué lindo fue esto para mí, porque fue una experiencia muy linda para mí tocar con todos los músicos taiwaneses. Yo era el único extranjero, pero después eran todos músicos taiwaneses que quiera o no, me uní a ellos y la pasé muy bien. Y decime, los músicos taiwaneses, ¿a vos te hablaban en English? ¿Te hablaban en inglés o no? No, Para en acomodarte. japonés. En japonés, porque yo hablo japonés y como ellos no hablaban inglés y yo no hablo mandarín, nos comunicábamos en japonés. Pará. Es que los dos también. vinimos de Sudamérica a Japón primero. Ah, Claro. primero Contratados van a a Japón. Japón. Y en Japón yo estudié un poquito de japonés con la gente, escuchando todos los días. Y eso me sirvió mucho para hacer mi contrato en Taiwán. Yo lo hacía en japonés. O sea que vos, 53 años, vos viste Taiwán convertirse en lo que una soy. potencia como Vi la antigua Taiwán y la nueva Taiwán. Lo pasé todo. Lo pasé todo. Y que la antigua Taiwán. ¿Qué tenés para contar? Y los teatros. Cada ciudad tenía su teatro para hacer shows a la tarde. A la tarde, no a la noche. 11 a 1 de la tarde. Sí, Y después de 2 a 4. mirá. Y la última de 7 a 9. ¿Shows de qué tipo? Pero eran shows que se organizaban para la gente pobre, para la gente trabajadora. Mirá. Tenían cantantes, tenían magos, tenían... No, Todavía. cada Acróbatas. Como un Sí, acróbata, Acróbatas. Y mago. había muchos todo, latinos, sí. brasileños, colombianos, españoles, australianos, hacían norteamericanos, haciendo shows. Sí. Y nosotros éramos los latinos en aquella época. Increíble. Así que tomaron una decisión correcta, digamos, Sí. ¿no? De quedarse. No, yo no decidí. Yo ya continuaba viviendo acá y tenía contratos y otro contrato y nunca me iba y nunca volvía. Y así. Vos tuviste un tiempo sin pasaporte, ¿verdad? Estuve unos 10 años, sí. ¡Wow! Largos. En tránsito. En tránsito. Pero como actuaba con las estrellas de ese momento de Taiwán, Claro. y no, nadie me podía tocar porque era un tipo sagrado. Lito Sí. fue conocido no solamente en Taiwán, sino en toda Asia Sí. como The Golden Trumpet. Vamos, de Golden Trumpet, va. Mi nombre taiwanés era Chin La Pa. Ok, vamos a hacer una música más o después te tenés que ir, ¿no? Vamos a tocar algo, vamos a tocar, no sé qué podemos tocar. Lito, ¿puedes hacer algo? Dale.
Termina, termina. Vamos, Lito, Diogo, Roberto. Gracias, Musa. Gracias. Yo tengo una. Ya estamos, vos te tenés que ir. Tengo que- Ok, tengo ok. que- Sí, el brasilero se tiene que ir a laburar. Gracias. Vai, Diogo, va embora, hermano. Amigo. Obrigado por venir. ¿Ah? La última pregunta que tengo para hacerles es una pregunta que yo me hago constantemente. Yo sé positivamente que algo de nostalgia. Algo de nostalgia debe haber. Siempre hay. Siempre. Lo que quisiera saber es cómo la han manejado estos 50 y pico de años, Sí. estos 40 y pico de años, para enseñarme a mí. Con la música, Con por la supuesto. Para mí hay dos cosas muy importantes que me parece que más que el lugar muchas veces es, primero, la música Sí. y segundo, es la comida. Si estas dos cosas de alguna forma lo podemos juntar, yo creo que esa nostalgia se aminora bastante bien. bastante, ¿no? Bastante bien y lo podemos sobrellevar sin ningún problema. ¿Y vos cómo haces con la nostalgia? Como dijo él, la música arregla todo, pero, por ejemplo, yo comparo lo que hacía musicalmente en Argentina Sí. y lo que empecé a hacer acá en Taiwán en el 73. Aquí yo vi que los músicos taiwaneses necesitaban de mi ayuda, porque yo traje, aunque no quiera reconocer, traje mucha experiencia de Sudamérica. Yo me imaginaba a mí con una bolsa de música, pero muy grande la bolsa. Y claro, me traje toda esa Y eso es experiencia. lo que te ayudó a sobrellevar. Esa experiencia yo lo enseñaba a la gente, a los trompetistas, a los saxofonistas, cómo se toca el cha-cha-cha, cómo se toca el samba, la diferencia que hay entre uno. Y claro, esta gente me necesitaba. ¿Cuántas veces le hicieron una nota en español acá en Taiwán? Para mí me hicieron, esta es la primera. Claro, en 53 años. Entonces yo lo que quiero saber es esto. ¿Cómo te gustaría cerrar la nota? ¿Qué te gustaría dejar Y dicho? bueno, yo personalmente, Para la posteridad tirame un centro. si yo hubiera nacido acá, no hubiera habido tanta diferencia. No quiere decir de que yo no ame mi país. Lógico, nadie dice eso. No digo. Amo lo mío. Lógico. Amo mi familia, mi calle, mi comida, mi cocido. No. Pero esta gente me hizo olvidar aquello. Me hizo olvidar con su bondad, cómo me recibieron con uno más de la familia. Nunca me sentí extranjero en Taiwán. Nunca. Wow. Hasta hoy. Al Me contrario, aceptaron. Nos ven con admiración. Y eso- Me eso es una- aceptaron como vine. ¿Vos? Bueno, yo diría que es una cosa parecida a la de Lito y supongo que la tuya mía también. también, por eso me Por emocioné. eso, claro, es que nos toca a nosotros todo esto. Es una transformación. Primero, uno de los grandes errores que cometemos muchos de los occidentales es que queremos comparar. Y no hay peor cosa Vamos, que vamos, querer, vamos. querer comparar cosas. Querer comparar nuestra cultura, nuestra comida, nuestros olores. No hay que comparar. No se puede comparar. Esto es otra cosa. El punto de todo esto es cómo absorber esto nuevo, esto otro nuevo, y adaptarse a eso primeramente, adaptarse, y luego paulatinamente llegar a disfrutar de todo esto. I'm gonna close in English. I hope we can fit everything. What they said just now, it makes it hard for me to talk a little bit, but yeah. So, as you can see, as I said before, we are filming in Taipei, in Taiwan, and we spoke in Portuguese and we spoke in Spanish. What I'm trying to say is this: we had the opportunity here in Taiwan of doing this. Of actually sharing who we really are in our mother language. And I don't know how many places
in East Asia or even nowadays all over the world will provide that platform for foreigners, for people who came here to improve their lives. It's pretty amazing for me, this that is happening here, to have this opportunity, because this is showing to all of you over there that here in Taiwan there is a different way of doing things, a different way from the rest of the vibes that we are getting now all over the world. And here, 4 South American foreigners got the opportunity to share their stories in their mother language from this place, supported by this place. So I think that says a lot about this place. And we really love this island that is our home. And so I'm very grateful to all of you. Thank you so much. 感谢, okay, bye bye. 감사합니다. 감사합니다. 感谢你们，多谢，谢谢你们。多谢。